¿Gozosos por estar en la casa del Señor? Amén. Claro, ¿cómo no vamos a estar gozosos de estar en la casa del Señor si este es el lugar de su presencia, ¿no? Donde Él se manifiesta en cada servicio, podemos sentirlo, podemos adorar juntos. ¿Cómo no estar gozosos? Bueno, mi esposo me pidió que compartiera la palabra y le doy gracias al Señor por este honor y privilegio de poder compartir lo que el Señor puso en mi corazón. Y antes quisiera orar, ¿sí? Y oramos de paso por Alicia, ¿qué le parece? ¿Sí? Oramos todos juntos. Señor y Dios, te damos gracias. Gracias porque hemos podido alabar tu nombre, Señor, junto con todos mis hermanos. Oh Señor, en esta hora te pido, Dios, que toques la vida de cada hermano, cada hermana que se encuentra en este lugar. Señor, te pido que estés hablando en sus corazones, Señor, que tu palabra pueda ser mella en las vidas, en los corazones, en las mentes, Señor, y que quede grabada a fuego, Señor Jesucristo, Padre amado, y que te manifiestes con poder y gloria en este lugar. Aún queremos más y anhelamos más de ti, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, y te pedimos que hables a nuestra vida y a nuestro corazón. Pedimos por Alicia, Señor, en esta hora, la ponemos delante de ti. Señor, toca su vida. Señor Jesucristo, tú eres nuestro sanador. Oh Dios, te pido que, Señor, pongas tu mano de poder en sus ojos, en su cabeza, Señor. No hay distancias para ti. Señor, te pido, Dios, que estés obrando, Señor, en todo su ser, ahí donde está la afección, Señor, y que pronto podamos tener buenas noticias, Señor, de que tú has obrado en su vida. Te damos gracias y la gloria siempre es para ti. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Lo que les quiero compartir en esta noche es algo que estuve meditando hace unos días, porque vio cómo es esto. Uno trata de examinarse, mirarse hacia adentro, ¿no es cierto? Ya David, el salmista David, él decía: examíname, oh Dios. Le pedía al Señor que lo examine y que conociera su corazón, y fíjate si hay un espíritu y un corazón recto dentro de mí. Pero también el apóstol Pablo decía que nos examinemos, ¿no? Cuando vamos a tomar la cena, ¿no? ¿Cómo es la palabra que dice? Examínese a sí mismo, ¿no? Entonces me llevaba a pensar en esta palabra que les quiero compartir ahora, y el título le puse el costo de ser discípulo, ¿no? Lo que cuesta seguir a Jesús. ¿Cuesta seguir a Jesús? ¿Usted qué cree? ¿Cuesta? Y no es fácil ser cristiano. Esto no es para cualquiera, ¿no es cierto? No es fácil ser cristiano. ¿Cuántos discípulos del Señor hay en este lugar? Amén. No tenga temor de levantar su mano. ¿Cuántos discípulos del Señor hay en este lugar? Amén. Gloria a Dios. Está el discípulo, pero está también el seguidor. El discípulo, ¿cuál es la diferencia entre un discípulo y un seguidor? Que un discípulo es una persona que aprende de su maestro y hace lo que el maestro hace. Por lo que el maestro también espera que ese discípulo dé fruto. Y no solamente que dé fruto, sino que también lo pueda manifestar, se puedan ver esos frutos, ¿no es cierto? Entonces, un discípulo es un alumno. ¿Por qué? Porque sigue las enseñanzas de su maestro, las hace, las pone en práctica. Y nuestro maestro es el Señor Jesucristo. Amén. Él es nuestro maestro y nuestro modelo a seguir. Entonces, la diferencia con un seguidor es que un seguidor es solamente un entusiasta de algo o de alguien. Y sigue, ¿no es cierto? Sigue a esa persona, sigue sus enseñanzas, pero dice, no sigue su ejemplo, por lo tanto, no da fruto. Entonces, la diferencia entre un seguidor y un discípulo es que el discípulo sí da fruto, el seguidor no da fruto. El ejemplo sería, por ejemplo, el discípulo, ¿no? Nuestro maestro dijimos que es el Señor Jesucristo. Bueno, cuando un chico comienza las clases, va ya sea a jardín, a primaria, secundaria, el maestro le va enseñando, los profesores van enseñando, el chico va aprendiendo. En la primaria arrancan con las vocales, arrancan después con el abecedario y así sucesivamente. ¿Cuál es el fin? De que aprendan las letras y que conozcan las letras. El fin es que después las puedan unir y puedan leer. Entonces, ¿el fruto cuál es?
leer, aprender a leer cuando recién arrancan en primerito, ¿no es cierto? Bueno, eso hace un discípulo. Lo que le enseña a su maestro, eso sigue, eso persigue y lo pone en práctica, da fruto. En cambio, un seguidor es como aquel que le gusta un deporte. Aquel que sigue, ya sea el que le gusta fútbol, el que le gusta básquet, va siguiendo, lo mira por televisión, tal vez de vez en cuando va a la cancha, ¿no? Hace la hinchada, todo, pero no lo practica, no practica ese deporte, solamente lo ve, le gusta, disfruta un poco, pero nada más. Entonces no lo lleva a la práctica, por lo tanto no da fruto. Entonces a un seguidor no le cuesta demasiado. ¿Por qué? Porque hoy quiere y mañana si no tiene ganas, no lo hace y ya está. Pero un discípulo es diferente, porque el seguidor no persevera. Hoy tiene ganas, mañana no tiene ganas y está todo bien. Él hace lo que bien le parece. En cambio, un discípulo es alguien que es constante. A un discípulo le cuesta. ¿Por qué? Tiene costo, porque conlleva esfuerzo, conlleva sacrificio, abnegación, renuncia, y encima a la larga da sus frutos. Y hoy en día hay muchos seguidores, pero hay pocos discípulos, ¿cierto? Esto lo hemos escuchado y hasta lo he visto en las redes sociales. Y es un tiempo en los que muchos pastores luchan por esto, luchan con este tema que voy a hablar ahora. Pero acá no pasa, quédese tranquilo. ¿Cómo diría el pastor aquel? Es en Mozambique, no es acá, no es acá. Así que tranquilo. Ser un cristiano verdadero cuesta. Ser un discípulo de Jesucristo no es fácil. Ser cristiano no es fácil. Es bien difícil. Es de valientes. Es para valientes. Si alguno pensó que viniendo a Jesucristo, porque lo he escuchado muchas veces esto, he escuchado, y yo me voy a hacer cristiano, me voy a hacer evangélico para llenarme de plata. ¿Lo escuchó alguna vez? Yo lo escuché un montón de veces, en cargadas y burlas que nos han hecho en cenas y en almuerzos y cosas de familia. Yo me voy a ir a la iglesia y me voy a llenar de plata. Bueno, si pensó que así eso era el evangelio, mentira, no es así. El evangelio no es eso. Ser cristiano verdadero es bien difícil, porque hay luchas. Hay pruebas, se nos presentan luchas y pruebas, adversidades, los vientos, tormentas que soplan contra nuestra vida, pero ahí estamos nosotros, ¿no es cierto? Tomados de la mano del Señor. Jesús mismo lo dijo en Mateo 11:12. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. O sea que, mira, no es fácil. Porque hay una lucha constante, ¿no es cierto? Estamos en lucha constantes. Entonces, no es fácil ser cristiano, porque ser cristiano de verdad, ser un discípulo verdadero, requiere coraje, requiere de una fe resuelta, de determinación, requiere de decisión, tomar decisión, de tener convicción. Ser verdadero cristiano y verdadero discípulo, se necesita para eso ser muy valiente, tener la valentía verdadera de un discípulo. ¿Y por qué dice este pasaje ser violentos? No está hablando de me voy a agarrar a trompada no está hablando de ese tipo de violencia, sino de lo que pasa en el mundo espiritual, de ser violentos. Es por la agresividad espiritual con la que tenemos que luchar contra nuestro enemigo, nuestro adversario. ¿Quién es nuestro adversario? La Biblia dice, nuestro adversario, el diablo, ¿no es cierto? Él es nuestro adversario, no son las personas. Nuestro enemigo principal, nuestro enemigo verdadero es el diablo. Recuerde que la misma palabra lo declara en Efesios 6:11-12 y dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, declara la palabra de Dios. Pero en ese mundo espiritual, en esa lucha que tenemos a diario, luchamos ¿por qué? Luchamos por agradar al Señor, ¿no es cierto? Porque nuestra carne muchas veces quiere aflorar, nuestra carne quiere mandársela, nuestra carne quiere todo lo que es contrario al Espíritu. Pero la palabra de Dios, así como dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, como nuestra lucha no es contra sangre y carne, las armas que tenemos nosotros
no son carnales, no son las que ustedes ven por ahí o en la televisión, sino que las armas de nuestra milicia, declara la palabra de Dios, no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y eso lo podemos ver en 2 de Corintios 10:4. Entonces ahora yo le pregunto, a ver si recuerdan todos aquellos que estudiaron liberación, aquellos que pasaron por liberación, ¿cuáles son las armas nuestras? Que no son carnales, sino son poderosas en Dios. ¿Cuál es una de esas armas? La oración, ¿no es cierto? ¿Qué más? La palabra. ¿Qué más? El nombre de Jesús. ¿Qué más? La sangre de Jesucristo, la que nos limpia de todo pecado, pero también la que fue y pagó el precio por nuestra libertad, ¿no es cierto? Pero también una vida consagrada al Señor. Es necesario eso también, porque entonces el enemigo no te puede estar apuntando, ¿eh? Entonces, ¿es fácil ser cristiano? No es fácil, ¿eh? Vivimos en una lucha constante. Jesús en cierta ocasión dice que llamó a sus discípulos, aquellos que le seguían, dice que las multitudes le seguían. Sus discípulos también iban con él y de repente Jesús se detuvo y se dio vuelta y dice que les habló. Los llamó, llamó. Esto está en Marcos 8:34 y en este pasaje me quiero basar. Marcos 8:34 al 37. Y dice así: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mire la pregunta que les hizo Jesús. Yo me imagino cómo habrán quedado esas personas que estaban ahí. Si les dijo: todo aquel que quiera venir en pos de mí, todo aquel que me quiera seguir, aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando dice tome su cruz, no está hablando de a ver si tenés una enfermedad y tenés que cargar con la enfermedad, no, porque conocemos que nuestro Señor es nuestro Jehová Rafa, el Señor que nos sana, ¿no es cierto? No es alguna lucha que estés pasando o atravesando, no. Cuando dice toma tu cruz y seguime, se refiere a algo que pasaba en la antigüedad. Dice que para una persona en el primer siglo, la cruz significaba la muerte por la forma más dolorosa y humillante que un ser humano podía sufrir. Hace 2000 años atrás, los cristianos les pasaba estas cosas, sufrían por la causa de Cristo. Pero hace 2000 años después, los cristianos vemos esa cruz, ya no la vemos como algo doloroso y humillante, sino que lo vemos como un símbolo de gracia, amor y perdón, ¿no es cierto? Así vemos la cruz ahora, pero en aquel entonces era duro llevar esa cruz, porque dice que esa cruz representaba una muerte tortuosa. Los romanos obligaban a los condenados por delitos a llevar su propia cruz. ¿Hasta dónde? Hasta el lugar donde iban a ser clavados, hasta el lugar donde iban a ser ya ejecutados, muertos, crucificados ahí. Jesús sufrió esto por nosotros y lo sufrió todo, y Él fue inocente. Las otras personas eran culpables, pero Jesús fue inocente. Sin embargo, Él fue a la cruz por nosotros, cargó esa cruz por nosotros. Por lo tanto, esa frase tome su cruz y sígame, significa estar dispuesto a morir. Eso quería decir Jesús. Estar dispuesto a morir con el fin de seguirlo a Él, de seguir a Jesús. Esto es estar dispuesto a morir a nosotros mismos. ¿Cuánto cuesta morir a nosotros mismos? Siempre el pastor dice: dame 5 minutos. Dame 2 minutos, dice Rosy, porque 5 ya es mucho.
Pero ¿cuánto nos cuesta morir a nuestra carnalidad? ¿No es cierto? Cuesta morir, porque quiere aflorar, la carne quiere aflorar, la carne se quiere enojar, la carne se quiere ofender, la carne quiere ociosidad, la carne quiere pecar, la carne quiere cualquier cosa que sea en contra del Espíritu. Entonces, cuando Jesús dice, tome su cruz y sígame, es, a ver, ¿hasta dónde estás dispuesto a dar por mi causa? ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Hasta qué parte de tu vida estás dispuesto a entregar por mí? Es decir, cuando dice, tome su cruz y sígame, es un llamado a la entrega absoluta. Pero no todos están dispuestos a entregarlo todo. Muchas veces entregamos una parte nomás. Señor, esta área de mi vida te entrego, esta no, porque esta la manejo yo. ¿Y eso le agrada al Señor? No, de ninguna manera. ¿Saben qué? Jesús no está en contra del placer sano porque fue diseñado por Dios, ¿no? De los placeres, ya sea de poder descansar, tomarte vacaciones, etcétera. Pero esto, que tome su cruz y sígame, no quiere decir que vayamos y busquemos dolores innecesarios y sufrirlos, no, de ninguna manera. Lo que Jesús quería decir es que seguirle a Él en cada momento requiere esfuerzo heroico y de hacer también su voluntad en momentos muy difíciles, aunque el futuro parezca incierto. Muchas veces no sabemos qué es lo que va a pasar, pero ahí donde se ve realmente el verdadero cristiano, ¿no es cierto? En las luchas y en las pruebas, ahí se ven realmente quién está tomado del Señor y quién anda ahí medio, ¿no es cierto? Y si nos brindamos en su servicio a Él, y aunque nos gastemos para Dios, no significa esto que nuestra vida no tenga valor. Al contrario, para Dios tenemos mucho valor. Pero sí significa que ni siquiera la vida misma es comparable con lo que podemos ganar para Cristo. Jesús quiere que tomemos la decisión de seguirlo, cueste lo que cueste. En lugar de vivir para nosotros mismos y para pecar, que vivamos para Él, para su gloria. Y no vivamos para autosatisfacernos a nosotros mismos, sino que podamos vivir para Él. Esto es lo que Jesús quería decir con esta palabra, que vivamos para Él, que abandonemos las cosas de este mundo, porque las cosas de este mundo son pasajeras. Todo pasa, todo perece, todo queda acá. Siempre debemos buscar lo eterno. Pero ¿qué pasa? El ser humano se conforma con tan poquito, se conforma con lo que pasa en esta tierra y se fija de guardar, de tener. Y yo me preguntaba estos días, y creo que se lo dije al pastor en un momento, ¿cuánto podemos llegar a guardar? ¿Cuánto podemos llegar a ahorrar? ¿No es cierto? Pero ¿cuánto podemos llegar a llenarnos de Dios? Son dos cosas totalmente distintas. Llenarte de Dios, yo creo que es lo principal. Llenarte de Dios es lo que Él espera de nosotros. Porque en esta tierra podemos juntar un montón de dinero, tener posesiones, pero ¿sabe qué? En el cielo no nos podemos presentar con eso. El día que el Señor nos llame a su presencia, no nos podemos presentar con cosas materiales de esta tierra, porque eso ya no entra. Eso perece y queda en esta tierra. Entonces, nosotros como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos discípulos de Jesús, tenemos que buscar lo eterno, lo que permanece. Y seguir a Jesús cuesta. ¿Por qué cuesta? Porque ser un discípulo de Jesús es seguir sus enseñanzas. Él es nuestro maestro. Y primera de Juan 2:6 lo dice, y dice de esta manera: el que dice que permanece en Él, esto es en Jesucristo, debe andar como Él anduvo. ¿Y cuesta andar como Él anduvo? Y sí, porque nuestra carne no quiere hacerlo. Pero nuestro espíritu dentro de nosotros sí lo anhela. Entonces, esta palabra me llevaba a pensar, debe andar como Él anduvo, como Jesucristo anduvo. ¿Y sabe qué? ¿Cuánto nos cuesta
andar como Él anduvo? ¿Cuánto nos cuesta sujetarnos? Porque usted sabe que Jesús era alguien que se sujetaba, se sometía. ¿A quién se sujetaba? Al Padre. Se sujetaba al Padre. Pero ¿cuántas veces nosotros decimos, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, pero cuánto nos cuesta sujetarnos? Sin embargo, nuestro Señor Jesús estaba sujeto al Padre. Y he escuchado muchas veces por ahí, no acá, he escuchado muchas veces por ahí que dice, yo me sujeto a Dios, no me sujeto a ningún hombre en la tierra, me sujeto a Dios. Yo digo, qué mentira, qué mentira. Muchas veces decimos, no me sujeto a nadie en esta tierra, me sujeto a Dios. Pero si no somos capaces de sujetarnos a la autoridad puesta por Dios en esta tierra, autoridad que podemos ver con estos ojos, mucho menos nos vamos a sujetar al Señor que no lo vemos. Y muchas veces se escuchan estas cosas por ahí. El verdadero cristiano, el verdadero discípulo, se sujeta a la autoridad espiritual puesta por Dios y se somete a Dios por sobre todas las cosas, nos guste o no. Le digo porque a mí también me llama la atención. ¿Usted se cree que no? Pero me tengo que sujetar, me dice no y es no. Y me mantengo en sujeción porque digo, ok, está bien, algo tendrá el Señor, algo le habrá mostrado el Señor, ahí me voy a sujetar y ahí me voy a mantener, porque eso trae bendición. El estar sujeto a nuestras autoridades espirituales trae bendición del Señor. Porque algún día usted y yo vamos a estar en ese lugar y vamos a querer también que las personas nos obedezcan y nos ayuden en lo que nosotros decimos, ¿no es cierto? Entonces, aquel que dice, yo me sujeto a Dios, pero no a personas sobre la tierra, tenga cuidado, porque eso no es de Dios. Jesús mismo se mantuvo en sujeción con la autoridad que era el Padre. ¿Cómo entonces nosotros no lo vamos a hacer? Así que de eso tengamos cuidado. No debemos ser cristianos solo de palabras. Debemos ser cristianos también en hechos y en acciones. Estos días hablaba con mi primo estaba edificando allá en los kilómetros. Y tiene cada dolor de cabeza. Muchas veces decimos somos cristianos, pero de la boca para afuera. Pero después nos mandamos cualquiera. Entonces me decía esto, prima, no sabes. Dice, ya llamé como 4 o 5 albañiles. Y le digo yo, pero le digo, vos tenés que buscar uno cristiano. Y se empieza a reír. Me dice, pero todos los que vinieron eran cristianos. ¿Pero cómo es eso? Mirá, te cuento lo que me pasó, me dice. Yo estaba de viaje. Entonces lo dejé trabajando a uno de los albañiles. Lo dejé trabajando en casa, me fui de viaje, le dejé la llave, todo, así que él podía manejar, hacer y deshacer ahí en la casa. Entonces me dice, un día me largaron temprano del trabajo, terminé, dice el recorrido, porque él viaja de custodio. Entonces cuando me vengo a casa, dije, contento está el albañil, le voy a empezar a dar una mano, lo voy a ayudar, qué sé yo. Entonces él antes habló con el albañil. Llegó a la casa, le mandó mensaje, ¿dónde estás? Estoy en casa, estoy en tu casa, le dijo, estoy trabajando. Bueno, dale. No le dijo nada, iba a caer de sorpresa. Se llega a la casa. Cuando está allá dice que lo llama de vuelta, porque claro, llegó a la casa y ahí no estaba el albañil. ¿Dónde está fulanito? Acá estoy, dice, estoy trabajando, estoy rehaciendo el revoque, estoy haciendo, mira vos, dice, porque yo llegué y vos no estás acá. Entonces, ay, perdón, lo que pasa, dice que se me complicó con otra cosa y me tuve que ir, pero ¿por qué me mentís? Le dijo, venía a buscar tus herramientas y andá. Entonces digo, y me dice, un montón de veces me pasó eso. Entonces ya estoy cansado, me dice, de los cristianos. O sea, mire que se llaman cristianos, pero dejan mucho que desear, ¿no es cierto? Entonces vos decís, llega un momento que decís, a ver, cristiano que de la boca para afuera. Porque el verdadero cristiano tiene que dar testimonio. El verdadero cristiano tiene que ser no solamente cristiano honrado, sino que tiene que tener palabra, ¿no? Los cristianos tenemos que tener palabra. Eso muestra a Jesús. Porque las palabras se las lleva el viento. Con las palabras podemos decir muchas cosas, pero realmente son nuestros hechos los que muestran a Jesús. Son nuestras acciones lo que muestran a Jesucristo. Entonces, seguir a Jesús
cuesta. Porque la carne va a tirar para el otro lado siempre, ¿no? No va a querer sujetarse, no va a querer obedecer, la carne siempre se quiere rebelar. Ser cristiano cuesta. Pero ¿saben qué? En un momento Jesús, cuando le dio una palabra a sus discípulos, les dijo, y no prometió color de rosas, usted lo sabe. Porque como dice el pastor, usted sabe de Biblia. Jesús nunca nos prometió un camino de rosas, Jesús nunca nos prometió que íbamos a andar corriendo por los prados, contando margaritas y disfrutar. No. Él dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción. Como hijos de Dios, íbamos a tener aflicción, pero también nos dijo que confiáramos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Él ya había vencido por nosotros. Entonces, luchas y pruebas siempre vamos a tener. El enemigo va a tirar sus dardos, pero está en nosotros. A ver, ¿qué vamos a hacer con esos dardos? ¿Lo vamos a apagar o nos vamos a poner ahí para recibirlos todos? No, nosotros nos vamos a mantener firmes en la palabra y también en una vida de santidad, una vida que le agrada al Señor. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En esta vida podemos llegar a sufrir persecución, maltrato, podemos llegar a ser maltratado por causa de Jesucristo, por ser cristiano. No sé si alguna vez le pasó, pero a mí me ha pasado muchas veces, en fábricas, en donde trabajaba. En algunos momentos, acá está la evangélica. Yo no decía nada, ni siquiera que era evangélica, porque en realidad lo que yo quería es que vean mi testimonio. Pero bueno, hay algunos que te tienen un poquito, ¿por qué? Porque muchas veces hallaba gracia ante mis jefes, mis patrones, y cuando se enteraban que cobraba un poquito más, estallaban. Y de bronca contra mí, pero yo los bendecía igual, oraba por ellos. Estas cosas nos van a pasar. Como hijos de Dios, ya les digo, no es fácil ser un verdadero discípulo, no es fácil seguir a Jesús. Vamos a tener luchas, vamos a tener adversidades, vamos a sufrir hasta persecución, maltrato, van a hablar mal, pero ¿sabe qué? ¿Qué importa todo eso si el Señor nos llamó bienaventurados? El Señor nos llamó bienaventurados, lo dice Mateo 5, 11 al 12. Jesús dijo esto: bienaventurados sois por cuanto por mi causa os vituperen, es decir, que te critican y os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Si tu galardón es grande en los cielos, ¿por qué te vas a preocupar por lo que hagan los demás? Al contrario, cuando sufras estas cosas, cuando te digan, vos vas a la iglesia, mira que estás todo el día metido ahí, que no tenés vida, que no... Gozate en el Señor, porque dice que grande es el galardón. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón, ese premio, esa recompensa que Dios tiene para tu vida y para mi vida es grande en los cielos. Amén. Seguir a Jesús no es fácil, porque debemos abandonar y morir a nuestra carnalidad. ¿Cuánto cuesta morir a nuestra carnalidad? Nuestro mal carácter, nuestro temperamento debe ser transformado por Jesucristo. Mucha gente dice, yo nací así y voy a morir así. Claro, y vas a morir así si no te dejas transformar por el Señor. Pero en realidad el cristiano verdadero, el discípulo verdadero, debe dejarse transformar por el Señor. Él es nuestro molde. Ahí tenemos que entrar, ahí tenemos que caber, en ese molde. Todo lo que somos lo debemos llevar a la cruz de Cristo. Dijo Jesús en el versículo 34 de Marcos 8:34 dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y de esto sí que sabía el apóstol Pablo. Él sabía de esto porque él lo dijo en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. El apóstol Pablo declaró esto: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no tenemos que ser nosotros como hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios y discípulos de Él. Ya no tenemos que vivir nosotros. Tenemos que matar la carne. Tenemos que hacer morir las obras de la carne. ¿Cuesta?
Sí, pero cada día un poquito. Cada día ir sometiendo nuestra carne al Señor Jesucristo. Cada día ir sometiéndola. Alguien decía por ahí, es como un Rottweiler que está hambriento dentro de nosotros. Pero si deja de darle de comer, se va a morir, ¿no es cierto? Así es nuestra carnalidad. Es como un Rottweiler que está hambriento y sediento y está en nosotros darle de comer o matarlo de hambre, ¿no es cierto? Entonces, hagamos morir la carne, ¿no es cierto? Hoy en día la gente anda detrás de los profetas, pero ¿cuánto cuesta perseguir una vida cristiana de verdad? Anda mucho profeta por ahí, ¿vio? Diciendo las cosas que la gente quiere escuchar, palabras lindas, lugares soñados. Vas a ir allá, vas a ir acá, vas a hacer punta de lanza, vas a hacer... Hay mucho profeta por ahí dando vuelta y la gente busca porque quiere que le digan lo que quiere escuchar. Pero en realidad, ¿es lo que necesitan escuchar? Ahí está el tema. Entonces, mucha gente persigue y anda detrás de los profetas, pero qué poco perseguimos una vida cristiana de verdad. En la mínima prueba, estos cristianos retroceden y abandonan. Ayer el pastor hablaba de ser fiel, de ser constante. ¿Y cuánto cuesta ser fiel? Y más en este tiempo. Se ha perdido la fidelidad y se ha perdido la confianza. Hay cristianos que por cualquier cosita se enojan, patada a la puerta y me voy. Esto está pasando en todos lados, en todos lados, porque lo escucho y hablamos muchas veces con pastores y sufren lo mismo. Es como que se ha perdido ese temor a Dios, se ha perdido ese temor. Entonces cualquier cosita nos enojamos y nos vamos. Y yo me pregunto, esa gente ¿no extraña? ¿No extraña estar en la casa del Señor con los hermanos en armonía, en comunión, adorando a Dios? ¿No extrañan? Y me llevaba a pensar que no. Entonces digo, Señor, ¿será que te conocen? Porque nadie extraña lo que no conoce. Entonces me llevaba a pensar esto. ¿Por qué, Señor, hay tanto cristiano que dejan de congregarse y pueden estar meses sin congregarse, después por ahí aparecen de vuelta? ¿Cómo es eso? Porque me enojé, me ofendí, me voy, no me gustó lo que me dijeron y a veces ni siquiera te enterás de qué cosas pasaron. Pero hoy está pasando mucho en las iglesias. También me llevaba a pensar que cuántas veces las personas buscan cobertura espiritual y aceptan la paternidad espiritual siempre y cuando oren por ellos, los bendigan, declaren bendición sobre sus vidas, pero le llamaste un poquito la atención y chao, no se los puede corregir, no se les puede decir nada porque se enojan, se ofenden, portazo y chao, ni avisan siquiera. Y es una lástima. Porque Dios tiene tanto para nosotros, tiene tanto para nosotros. Dios tiene planes perfectos para nosotros, pero muchas veces dejamos florar nuestra carnalidad. Y entonces subimos 2 escalones y bajamos 5. Entonces Dios quiere que seamos fieles, seamos fieles al Señor. Cuando Jesús dijo, tome su cruz y sígame, a los discípulos, ellos sabían muy bien lo que significaba seguir a Jesús. Seguir a Jesús implica una entrega verdadera, con riesgo aún de muerte. Hoy vivimos un cristianismo light, un cristianismo, que no pasa nada porque total estamos en la gracia, hago y vivo como quiero. Pero los discípulos sabían muy bien de qué se trataba cuando Jesús le dijo, tomen su cruz y síganme. La posibilidad en aquel entonces de perder la vida era muy real para Jesús y sus discípulos. Ser discípulo verdadero es un compromiso real y también es arriesgar toda nuestra existencia a su servicio. Ser cristiano no es fácil. Si intentamos librar nuestra vida física de la muerte o del dolor, la incomodidad,
Es más, hasta podemos llegar a morir espiritualmente y perder el propósito que Dios nos dio a nuestra vida. Veo que muchos cristianos hoy, un cachito de rosca ahí, ay, me voy, no sigo, esto no es para mí, es muy difícil seguir a Jesús. Es muy difícil ser su discípulo. Marcos 8, versículo 35, Jesús decía esto: porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Los discípulos estaban dispuestos aún a dar su vida por la causa de Cristo. Marcos 8:36 dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el oro del mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No importa cuánto acumulemos en esta vida, no importa cuánto ahorremos en esta vida, si no hacemos tesoro en el cielo, todo lo que hagamos en esta vida no tiene absolutamente sentido para nada. Si con la misma desesperación, ¿vio mucha gente corriendo atrás de los dólares todo este tiempo? ¿No es cierto? Desesperados, colas y filas y filas y filas. Si con esa desesperación buscáramos a Dios, ¿no es cierto?, las cosas serían tan distintas. Me preguntaba a mí misma, y hoy le pregunto a ustedes: ¿qué están dispuestos a hacer para Dios como discípulos de Cristo? ¿Qué están dispuestos a hacer para Dios? ¿Hasta dónde estás dispuesto a brindarte para el servicio a Cristo? ¿Qué eres capaz de dejar por seguir a Jesús? ¿Cuáles son tus prioridades? Recuerda ese texto de Lucas 12:34 que dice: donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Ese texto tenemos que tenerlo fijo y grabado a fuego en nuestro ser, porque es entonces ese texto, esa palabra, la que nos va a llevar a pensar y a meditar cómo estamos andando, cómo estamos caminando, dónde están nuestras prioridades, qué es lo que estamos pensando, dónde están nuestros pensamientos, dónde estamos haciendo tesoros. Un verdadero discípulo piensa en el reino celestial. Y si tiene que gastarse para Dios, también lo hace, porque realmente entendió que Jesucristo pagó un precio muy alto por su salvación. Entonces está dispuesto a darlo todo y a dejarlo todo por causa de Él. Los discípulos de Jesús lo dieron todo, estuvieron dispuestos hasta dar su vida por causa del Evangelio. ¿Quieres saber cómo murieron sus discípulos, los discípulos de Jesús? Pedro y Andrés y Felipe murieron crucificados. Bartolomé también murió crucificado, pero antes de eso fue despellejado. Santiago, el mayor, murió a filo de espada. Matías fue lapidado. Tomás y Mateo murieron alanceados. Santiago, el menor, murió fruto de los golpes. Simón fue cortado a la mitad. Juan el Bautista, decapitado. El otro Juan dice que lo metieron en una olla de aceite hirviendo. ¿Y dónde fue llevado? A la isla de Patmos. Miren las cosas, hasta dónde estaban dispuestos aún a dar su vida por causa del Evangelio. No les importaba absolutamente nada. Pero hoy vivimos un cristianismo tan básico, tan light, tan flojo. ¿Y es eso lo que espera el Señor de nosotros? Nos ocupamos tanto en las cosas terrenales, pero nos olvidamos de buscar las celestiales, las eternas. Eso espera el Señor de nosotros, que busquemos las eternas, las que no perecen. William Tyndale dice que fue estrangulado y quemado en la hoguera. ¿Sabe cuál era su delito? Traducir la Biblia al inglés. Sin embargo, ¿cuántos cristianos hoy ni siquiera agarran la Biblia? Cuando hay gente que murió, dio su vida para que la Biblia hoy llegara a nuestras manos. ¿Y cuánto nos cuesta?
¿Cuánto nos cuesta morir a nuestra carnalidad? ¿Cuánto nos cuesta abandonar la vida de pecado, la vida que desagrada a Dios? ¿Queremos ser discípulos de verdad? Tomemos nuestra cruz y sigamos al Señor. ¿Queremos ser discípulos de verdad? Amémosle y estemos dispuestos a darlo todo por Él. Si Él lo dio todo por nosotros, no lleguemos arriba al cielo con las manos vacías. Yo no sé cómo estás, cómo viniste, qué tiempo estás atravesando. Por ahí andas medio flojo, medio ahí. Es tiempo de afirmarnos en el Señor. Tal vez soltaste el arado porque empezaste a mirar a los costados, miraste para atrás. No me gustó esto, no me gustó aquello, me molestó tal cosa. Es tiempo de volver a tomar el arado, volvernos al Señor y tomar nuevamente el arado y no mirar a los costados y no mirar mucho menos hacia atrás. Es tiempo de poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Si tus oídos fueron contaminados, es tiempo de pedirle al Señor: Señor, limpia mis oídos, porque solamente quiero estar receptivo a tu voz, a lo que me quieres hablar y a lo que quieres de mí. Si estuviste desanimado en este tiempo, es tiempo de fortalecerte en el Señor. Amén. Si estás a punto de abandonar, tal vez dijiste: no sigo más, tengo ganas, estoy orando por tal persona, no veo cambios, no veo que esté haciendo algo. Es tiempo de volvernos al Señor. Es tiempo de volver a retomar, de reafirmar nuestro compromiso con Dios, que es el Señor de la obra, ¿no es cierto? El Señor es el Señor de la obra. Qué bueno sería que pudiéramos mirar un poco hacia adentro de nosotros, a ver cómo estamos andando. ¿Realmente estoy siendo un discípulo del Señor Jesucristo o solamente es de la boca para afuera? Que sea con toda nuestra alma y nuestro ser, que estemos dispuestos a entregarlo todo. Si sos el que sirve, aunque sea un vaso de agua que alcances a los pastores, a un hermano, lo que sea, un llamado, un mensaje, todo es valioso para Dios. Nada para Dios deja de tener valor cuando se hace con un corazón verdaderamente sincero y un corazón entregado a su servicio. Es tiempo de mirar hacia adentro y preguntarnos: Señor, ¿te estoy dando lo mejor? El tiempo que le estoy dando a Dios es el que realmente se merece. Te invito a que inclines tu rostro ahí donde estás y te puedas hacer estas preguntas a vos mismo. Brilla tu luz en mi corazón.